Muy buenos días a todos, gracias por venir y estar con nosotros. Pues yo voy a seguir hablando de los temas para promocionar la salud. Básicamente va a ser mi tema encaminado a prevención de cáncer. La siguiente. Bueno, ¿qué es la prevención? Como todos ustedes sabemos, la prevención es el conjunto de medidas usadas de manera eficaz para prevenir y disminuir así las enfermedades. Ahorita ya tenemos 4 tipos de prevención, ¿verdad? Tenemos la primaria, que esta permite la adquisición de las enfermedades. Un ejemplo es las vacunas. La secundaria, que realiza estudios de rutina para detección temprana de muchas enfermedades, en especial los cánceres que voy a hablar ahora. Y tenemos la prevención terciaria, que es la rehabilitación para evitar complicaciones, como cuando tenemos un diagnóstico a los pacientes de insuficiencia cardíaca, es todos los tratamientos que nosotros hacemos para que el paciente no se complique y vaya pues menos frecuente al hospital. Ahora tenemos otro tipo de prevención que es la cuaternaria, porque muchas veces hacemos intervenciones de más, ¿verdad? Y esto causa daño a veces a los pacientes. Entonces también estamos haciendo intervención primaria cuaternaria en estos momentos. La siguiente diapositiva. Vamos a empezar hablando del cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es el número 1 en mujeres y hombres que causan la muerte. El 80% de pacientes son diagnosticados a la edad de 60 años y el porcentaje de supervivencia después que es diagnosticado los pacientes es 5 años, ¿sí? Entonces es el porcentaje de supervivencia menor el cáncer de pulmón comparado con el cáncer de pecho, de colon y de próstata. Y solamente un 15% de cáncer de pulmón se detecta a edad temprana. Más de la mitad de los pacientes de cáncer mueren durante el primer año. Esto es porque la mayoría de cáncer de pulmón ya lo detectamos a etapas muy avanzadas. Muchas veces ya está diseminado el cáncer. ¿Y cuál es la causa principal del cáncer de pulmón hasta ahorita reconocida? El tabaquismo, el fumar. Entonces es muy importante que los médicos hagamos intervención cada vez que vemos al paciente, preguntar si el paciente fuma. Y si el paciente nos da la respuesta positiva, es muy importante hacer la intervención. Tenemos que conseguir lugares, hay lugares gratuitos, ¿verdad?, donde les ayudan a que puedan dejar de fumar. También los doctores debemos aconsejar y poner una fecha que ellos van a dejar de fumar. Esto es muy importante, ¿verdad?, hacer la intervención, no nomás que nos diga el paciente fumo y dejarlo en el expediente, no, tenemos que hacer la intervención. Entonces esto es muy importante. Y los otros factores que tenemos es el asbesto radon, que cuenta en una porción del 5 al 10%, y contaminación ambiental 1 o 2%. La siguiente, por favor. Tenemos un examen, la USPSTF, estas son las siglas para es una organización de Estados Unidos, es la más reconocida, que nos dicta a los médicos las guías de manejo, cómo prevenir los diferentes tipos de cáncer, qué estudios tenemos que hacer para prevenir o hallar este cáncer a edad temprana. Y las siglas básicamente es Estados Unidos Servicio de Prevención, y es una organización que revisa. Ellos no hacen los estudios científicos, ellos revisan estudios científicos que hacen en Estados Unidos basado de medicina en evidencia. Sí, entonces esta es la organización que nos da la mayoría de guías de manejo a los primary care, en este caso a los médicos de familia y a los médicos de medicina interna. Entonces las guías de manejo nos dicen que debemos hacer un examen anual de tomografía computarizada de tórax de baja dosis a los pacientes entre los 55 y 80 años de edad. Pero ¿qué tipos de pacientes? No a todos los pacientes. Vamos a hacer este estudio a los pacientes que tengan historial de tabaquismo positivo, ¿verdad? Y que estén activos y que hayan fumado los pasados 15 años, más de 30
paquetes de cigarro al año. Entonces, y vamos a descontinuar si el paciente ya no ha fumado por 15 años, porque cuando el paciente deje de fumar, el riesgo de tener el cáncer va disminuyendo poco a poco, año tras año. Vamos a hacer este tipo de estudios, tomografía computarizada anual a todos los pacientes con historial positivo de tabaquismo activo y que hayan dejado de fumar los pasados 15 años. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un caso clínico yo sé que han venido algunos estudiantes de medicina, ¿verdad? Y es un paciente femenina de 65 años de edad con historial de diabetes, hipertensión, tabaquismo positivo desde los 15 años, niega tos, disnea y refiere a que su madre murió de colon de cáncer a los 76 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos con este paciente? Que es un paciente que tiene el historial que fuma y está activo. Sí, y este paciente fuma desde los 15 años. O sea, ¿qué es el estudio que le van a recomendar? El A es una radiografía de tórax, el B es una tomografía computarizada de tórax, el C es una tomografía computarizada abdominal, o no le van a hacer ningún tipo de estudio. ¿Quién me quiere contestar la respuesta? A ver, ¿algún estudiante de medicina? Levante la mano. ¿Alguien que quiera contestar? A ver. La B. La B. Muy bien. Es tomografía computarizada de tórax de baja dosis. La siguiente. Ahora voy a empezar con cáncer de mama. Es el cáncer más frecuente también en las mujeres. 1 de cada 8 mujeres padece de cáncer. Sí, la segunda causa más frecuente de muerte en los Estados Unidos. La etiología, como decía el doctor, el urólogo, ¿verdad? No se sabe con certeza y también se ha relacionado con los cambios de material genético del DNA en nuestras células. Y estos cambios se pueden deber a muchos factores, se pueden deber a factores ambientales, a la alimentación, a historial familiar. ¿La que sigue? ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad es muy importante, no la podemos cambiar. A medida que nuestra edad aumenta, también aumenta nuestro riesgo de tener cáncer de mama. El sexo y la raza. Tenemos también el historial familiar, como ya se había mencionado, la mutación genética heredada. Tenemos algún paciente que tenga historial que le hayan hecho radiación en su pecho, y también las pacientes que han tomado anticonceptivos, o también las pacientes cuando están en estatus en la menopausia, que hayan tomado también hormonas y que hayan tomado en el pasado el medicamento que se llama dietiletilcestrol, que como en los 1800, 1900 usaban los ginecólogos para evitar que la paciente abortara. Entonces, también es muy importante en el historial de la paciente. Menarca temprano o menopausia tardía, que tenga las mamas densas. El ejercicio. Las pacientes que hacen un ejercicio disminuido aumentan el riesgo de cáncer de mama. Y la obesidad, el sobrepeso y el uso de alcohol. ¿La que sigue? Vamos a mencionar los estudios de rutina que se hacen a las pacientes para diagnosticar tempranamente el cáncer de mama. Los estudios que sugieren en este momento es la mamografía cada 2 años, ¿sí? Empezamos la mamografía a las mujeres entre los 50 y terminamos de hacer la mamografía a los 74 años. Si ustedes recuerdan, muchos de ustedes, antes las guías nos decían hacer la mamografía cada año. Ahorita ya nos están recomendando que las ordenemos cada 2 años. Sí, porque los riesgos y beneficios no han cambiado si lo hacemos cada 2 años. Sí, entonces vamos a empezar a los 50 años y también podemos hacer en algunas pacientes, pero tenemos que determinar cada caso individualmente entre las mujeres entre los 40 y 50 años. ¿Sí? Cada caso tenemos que evaluar. Y después de los 75 años, la evidencia es insuficiente para evaluar los beneficios adicionales
que nos da el realizar este estudio a las mujeres. Y también una cosa muy importante, no sé si muchos de ustedes recuerdan que antes nos decían a los primary care, a los doctores primarios, díganle a su paciente, enséñenles cómo examinarse ellas mismas, ¿verdad? Su pecho. Ahora esta organización nos está recomendando no usar este tipo de examen clínico y no recomendar a la paciente porque el hecho que estaban haciendo este tipo de exámenes aumentaba más el uso de estudios y muchas veces no era algo pues positivo para la paciente. Entonces se está recomendando no hacer este tipo de estudios o no recomendar al paciente, ¿sí? El clínico lo puede hacer, por decir, cuando usted va a ordenar un mamograma, podemos hacer el breast exam, por si hallamos alguna nodularity, un nódulo. Entonces, nuestro screening test, vamos a hacer un diagnostic mammogram, o sea, un mamograma diagnóstico, porque nosotros ya vamos a decir dónde encontramos la alteración, en qué cuadrante encontramos la alteración, ¿sí? Y si es una exploración normal, pues le vamos a mandar a hacer un screening, un examen mamograma de rutina. Esa es la diferencia por la cual el clínico se le aconseja que haga el breast exam primero antes de mandar a hacer la mamografía, pero no aconsejarlo a los pacientes que se hagan por ellos mismos. Hay una mancitografía más que la ecografía o la mamografía, hay un examen. ¿Será el MRI? Debe ser una mancitografía. Ahorita voy a hablar del MRI. ¿La siguiente? Estamos hablando ahorita del MRI. ¿A qué pacientes les aconsejamos el MRI? El MRI les aconsejamos a mujeres que tengan historial personal o familiar de mutaciones genéticas, a mujeres que hayan tenido historial de enfermedad de Hodgkin y que las hayan radiado, y a mujeres que tengan un riesgo en su vida de más del 25%. Tenemos también las consideraciones especiales, ¿verdad?, a las mujeres que han tenido ya una familiar cercana, mamá, abuela, que les hayan diagnosticado cáncer. Tenemos que preguntarle a qué fecha le diagnosticaron el cáncer, o mejor dicho, a qué edad le diagnosticaron el cáncer a su familiar cercano, y a empezarle a hacer la mamografía 5 o 10 años antes de la fecha que fue diagnosticada su familiar cercano con cáncer, ¿sí? Entonces, por decir, si a la familiar cercana se le diagnosticó a los 30, pues a la paciente le tenemos que empezar a hacer a los 20 años, ¿ok? La que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar también de cáncer de cervical. Y el cáncer cervical, como todos ustedes saben, es una enfermedad sexual transmitida y es transmitida por un virus, ¿verdad? El papiloma virus. Entonces es mundialmente la cuarta causa de muerte por cáncer en mujeres, pero en países desarrollados es la segunda causa. Y los programas de detección nos han ayudado bastante, ¿verdad?, para la detección temprano, y han disminuido dramáticamente la frecuencia y obviamente la muerte por este tipo de cáncer. Los condones parecen ser efectivos como una barrera contra la transmisión del HPV. Este tipo de cáncer es relacionado netamente con esta enfermedad sexual transmitida del Human Papilloma Virus. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Tener relaciones sexuales a una edad temprana, antes de los 18 años, haber tenido múltiples parejas sexuales y también haber tenido la infección infección de transmisión sexual por el Human Papilloma Virus y fumadores. La siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer para diagnosticar a edad temprana el cáncer cérvico-uterino, el Papa Nicolau? Esto también es un cambio que estamos teniendo, porque antes, si ustedes recuerdan, ¿qué les decíamos a los pacientes? Papa Nicolau cada año, ¿verdad? Cuando iniciaban a tener vida sexual activa o a los 18 años. Fíjense bien, ahora esta guía también ha cambiado. Tenemos el Papa Nicolau ahora que se está recomendando cada 3 años a mujeres entre los 21 y 65 años.
Y tenemos una alternativa para las mujeres de los 30 a 65 años que si quieren aumentar un poquito más el tiempo de que le hagan este estudio, le podemos hacer el Papa Nicolau más el HPV cada 5 años. Sí, si se fijan, por decir, de los 21 a los 29, no hay otra opción. Tienen que hacerse su Papa Nicolau cada 3 años. Y de los 29, mejor dicho, de los 30 a los 65 años, tienen otra opción, hacerse el Pap Smear, el Papa Nicolau, más el HPV, lo hacen cada 5 años. ¿Okay? Puede estar ya la mujer cada 5 años. Algo que a mí me ha servido bastante en mi experiencia clínica, cuando son mujeres jóvenes, yo les ordeno el Pap Smear más HPV if ASCUS positivo. O sea, si hay algo anormalidad en el Papa Nicolau de la paciente, de una vez que le hagan el HPV. Así no tienen que volver a repetir el examen para el HPV, porque si sale anormal, obviamente tenemos que hacer el HPV. Porque si el HPV es positivo a la edad que sea, tenemos que referirla con el ginecólogo para que le hagan una colposcopía. El HPV, las cepas que están más relacionados con aumento del riesgo de cáncer son la cepa la 16 y la 18. Pero independientemente de la cepa, nomás porque salga el HPV positivo, tienen que mandarla con el ASCUS, o sea, una anormalidad en el resultado, tienen que mandarla o referirla con el ginecólogo para una evaluación más completa. ¿Okay? Entonces, ese es un cambio que hay que tomarlo en cuenta. Entonces, también se recomienda a las mujeres no realizar Pap Smear. Si es antes de los 21 años, no necesita Pap Smear, aunque haya tenido vida sexual activa. El Pap Smear se inicia a los 21 años. Y mujeres de 65 años y mujeres que tengan historial de histerectomía, que ya no tengan matriz. Las mujeres que ya no tengan matriz no necesitan hacerse ya el Papa Nicolau. La siguiente. ¿Qué es lo que qué podemos hacer nosotros en nuestra consulta diaria de prevención? ¿Verdad? A los pacientes que tienen historial de múltiples parejas sexuales, decirles pues que usen el condón, si fuman, dejar de fumar, y también estamos recomendando a las niñas, mujeres de 9 a 26 años, poner la vacuna de HPV. La primera, son 3 dosis. La primera dosis, luego de la primera a la segunda, hay 1 o 2 meses de intervalo, y de la primera a la tercera, hay 5 o 6 meses de intervalo. Pero si por algún motivo el paciente no pudo cumplir estos intervalos, no le inicien otra vez. Siguen la segunda. Si ya le pusieron la primera dosis y viene al siguiente año, póngale la segunda dosis. Y luego si viene a los 2 años, póngale la tercera dosis. Esto es lo ideal, pero si no, no pongan otra vez, o sea, no la pongan en un nuevo esquema. La siguiente. Ahora vamos a hablar sobre cáncer de colon, ¿verdad? Es la segunda causa más frecuente de cáncer. Tiene el 5 o 6% de riesgo de tener cáncer en la vida, los seres humanos. La frecuencia es igual en hombres y mujeres, y el 95% de cánceres es el adenocarcinoma. Dice que la detección temprana y extracción de pólipos adenomatosos pueden prevenir el cáncer de colon. Es por esto que mandamos a hacer la colonoscopía, ¿verdad? Como un método de screening. Dice que la progresión de adenoma a cáncer puede tomar hasta 10 años. La siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El historial familiar, enfermedades inflamatorias del intestino, como son Crohn's disease, colitis ulcerativa, el cáncer de tracto genital, diabetes, acromegalia, colecistectomía y endocarditis por Streptococcus bovis. Son los factores de riesgo. La siguiente. Las recomendaciones que nos dan, cómo vamos a hacer los pacientes, cómo vamos a detectar tempranamente el cáncer. Tenemos que a los pacientes empieza el screening o los estudios a los 50 años y terminamos a los 75 años. ¿Cuáles son las modalidades? Podemos hacer sangre oculta en heces anualmente. 2,
sangre oculta en heces más flexible, sigmoidoscopía cada 5 años, y 3, colonoscopía cada 10 años, ¿verdad? Vamos dependiendo de cada caso. Obviamente, si por decir, le hacemos al paciente sangre oculta en heces y sale positivo, pues nos brincamos directamente a la colonoscopía, ¿verdad? No nos vamos a esperar el próximo año para hacerle otro estudio. Si sale algo anormal, directamente se va a la colonoscopía el paciente. Y también tenemos la Sociedad Americana de Cáncer, que ellos también nos permiten ordenar el barium enema de doble contraste cada 5 a 10 años para detectar tempranamente o descartar que no haya cáncer de colon. ¿La que sigue? Entonces, aquí también puse un caso clínico para los estudiantes de medicina, los doctores. Tenemos un paciente masculino de 55 años de edad con historial de diabetes, dislipidemia y niega náuseas, vómitos, dolor abdominal. O sea, este paciente está asintomático. ¿Cuál es el examen de detección que no se recomienda? Sangre oculta en heces más flexible, sigmoidoscopía cada 5 años, colonoscopía cada 10 años, barium enema de doble contraste cada 5 a 10 años o flexible sigmoidoscopía cada 3 años. ¿Cuál es la que no se recomienda? La A, B, C o D. La que no se recomienda. La colonoscopía. Ok. La que no se recomienda. La D. No. La D. La D. Porque acuérdense que barium enema de doble contraste cada 5 a 10 años es correcto por la Sociedad Americana de Cáncer, ¿sí? Y las otras, por las otras es de la USPSTF, ¿ok? La sangre oculta en heces más flexible sigmoidoscopía, la colonoscopía, el barium enema, todos esos se pueden hacer, excepto esta no se recomienda. Se recomienda cada 5 años con la sangre oculta en heces, ¿ok? La siguiente. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de cáncer de próstata. Y tenemos la recomendación de la misma organización que les comenté, la USPSTF. Ellos ahora no nos están recomendando hacer estudios de rutina con PSA ni examinación rectal. Cada caso tenemos que individualizar. Si dice que hay evidencia que este examen no tiene beneficios o que daña más que beneficia. Ahorita cada caso no le hacemos un screening test a todos los pacientes después de los 50 años, pero la Sociedad Americana de Cáncer todavía nos recomienda continuar haciendo el estudio, ¿verdad? A hombres mayores de 50 años, que es el PSA y el tacto rectal. Entonces los médicos primarios todavía seguimos ordenando nuestros antígenos para la próstata y también estamos haciendo el tacto rectal. La siguiente, yo creo que es todo, sí. Pues muchas gracias por su atención.